Y entonces ahora vamos a encontrar las ecuaciones simultáneas por simple inspección. Entonces, para este primer circuito, este primer sistema eléctrico, a nosotros nos están pidiendo encontrar la función de transferencia G de S cuando la salida es el voltaje en el inductor y la entrada es la fuente de voltaje independiente. Entonces, lo primero que yo hago con el circuito es expresar todo en el dominio de la frecuencia. Así que yo lo vuelvo a escribir. Y de ahí yo voy a tener que esto es V de S. El inductor expresado en el dominio de la frecuencia sería igual al valor del inductor multiplicado por S. Así que en este caso sería S aquí. El de la resistencia es el mismo valor de la resistencia, ya sea en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Así que aquí tendríamos 1, igual aquí tendríamos 1 y acá tendríamos S. Y el voltaje en el inductor entonces estaría expresado como VLDS. Entonces lo primero que hacemos es escribir. Luego que escribimos todo en el dominio de la frecuencia, yo voy a asignar la dirección de las corrientes, pero para determinar las ecuaciones por simple inspección, yo siempre voy a asignar la misma dirección de las corrientes para todas las mallas. Es decir, que si para una asigno el sentido horario, para la otra también voy a asignar el sentido horario y viceversa. Si para una asigno el sentido antihorario, entonces para la otra también voy a asignar el sentido antihorario. Y a esta le voy a llamar I1 de S y aquí I2 de S. Entonces, una vez nosotros tenemos esas direcciones para las corrientes, ¿cómo yo voy a obtener las ecuaciones por simple inspección? Bueno, yo voy a escribir aquí una tabla donde yo voy a colocar la malla que estoy analizando. Luego aquí voy a poner la corriente I1, corriente I2. Y en esta última columna voy a hacer la sumatoria de todas las fuentes de voltaje independientes. Entonces, yo voy a analizar malla 1 y luego malla 2. Entonces, ¿qué voy a colocar en el primer elemento de esa tabla? Yo voy a colocar la sumatoria de todas las impedancias por donde pasa la malla 1. Entonces ahí yo tengo el valor de S y el valor de 1 de este resistor número 1. Entonces aquí yo voy a tener S más 1. ¿Qué voy a colocar en el siguiente espacio? Bueno, como yo estoy escribiendo la ecuación de la malla 1, pero ahora tengo que ver con respecto a la corriente I2, yo voy a colocar en ese segundo espacio todos los elementos que se comparten entre la malla 1 y la malla 2. Y aquí solamente es el resistor de 1 ohmio, así que yo voy a colocar 1, pero todo lo que se comparte lo voy a colocar con un signo negativo. Y en la sumatoria de fuentes de voltaje independiente, entonces yo veo cuántas fuentes de voltaje independiente están en ese recorrido de la corriente 1. Si yo tengo una subida de voltaje, es decir, que voy de menos a más, entonces esa fuente de voltaje va a ser positiva. Y si en el recorrido de la corriente esa fuente de voltaje va de más a menos, quiere decir que tengo una caída de voltaje, entonces la fuente de voltaje independiente la coloco negativa. Ahora vamos a escribir la ecuación de la malla 2, así que yo voy a tener que en este espacio yo voy a colocar
todos los elementos que se comparten entre la malla 2 y la malla 1, que en este caso es solamente menos un ohmio. Y en este otro espacio yo voy a colocar la sumatoria de todas las impedancias que están alrededor de esa malla número 2. En ese caso voy a tener S y voy a tener los dos resistores. Así que voy a tener S más 2. Y la sumatoria de fuentes de voltaje, en el caso de la malla 2 no tengo ninguna fuente de voltaje independiente, por lo tanto este valor allí es 0. Entonces, si a mí lo que me están pidiendo es la función de transferencia G de S igual a VL de S entre V de S, entonces yo tendría que calcular la corriente I2 de S. Así que en el numerador yo voy a colocar estos términos de la primera columna, S más 1, acá tengo menos 1, y en la segunda columna voy a reemplazar por todos los valores del término independiente, que sería V de S y 0. Y en el denominador sí voy a colocar todos los términos que están acompañando a cada una de las corrientes, así que aquí tengo S más 1, menos 1, menos 1, S más 2. Una vez nosotros resolvemos este sistema, a mí me va a quedar entonces que I2 de S va a ser igual a V de S y en el denominador voy a tener S cuadrado más 3S más 1. Ahora, ¿qué vamos a tener en ese caso? Bueno, a mí lo que me están pidiendo encontrar es esta función de transferencia, por lo tanto, yo tendría que multiplicar esa corriente I2 por el valor de la impedancia, que es S. De esa manera, entonces yo voy a obtener que esta función de transferencia que me están pidiendo va a ser igual a S dividido entre S cuadrado más 3S más 1.